24 horas Central. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. No nos falta apoyo político. Son las palabras del jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía, que descartó que estén realizando un trabajo acotado en la macrozona sur en la misma jornada en la que se produjo un nuevo ataque incendiario. Claro, desde La Moneda mantienen en análisis el alcance del estado de excepción constitucional a menos de una semana de su vencimiento. Mire. Analizar los 9 días que ya sumó el estado de excepción en la macrozona sur, motivo de la cita que reunió a autoridades políticas y miembros de la Defensa Nacional, encuentro realizado tras días marcados por la violencia, lo que ha generado cuestionamientos desde la oposición y del propio oficialismo por una medida que el gobierno definió como acotada. El gobierno va a usar todas las herramientas que tiene a disposición el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las personas, y evidentemente el estado de excepción también es una herramienta que se va a ir evaluando. No desestimamos que podamos evaluar algunas carreteras o rutas en donde esta labor preventiva se pueda extender. Evaluación constante de una de las determinaciones políticas más complejas para el gobierno, que encabezó una reunión de coordinación donde, eso sí, no se abordó ni pública ni privadamente la idea de ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas. Parte de la estrategia del despliegue territorial requiere justamente no adelantar alguno de los hechos, pero las recomendaciones al presidente de la República se van a hacer llegar al día de hoy. Muchas gracias. Recomendaciones entregadas al mandatario por las autoridades vinculadas al estado de excepción constitucional que, según calendario, vence el próximo 1 de junio, día de la cuenta pública presidencial. Por esto, la pregunta que ronda en Palacio no solo apunta a mayores facultades para las Fuerzas Armadas. ¿Se va a extender al final por 15 días más porque eso no requiere apoyo en el Congreso? Silencio de la ministra, que minutos antes explicitó que el trabajo en la macrozona sur se está haciendo y que la coordinación es clave para seguir enfrentando el problema. Respaldo político refrendado por los uniformados. Nosotros solamente nos limitamos a cumplir lo que establezca el nivel político. ¿Y las Fuerzas Armadas se sienten respaldadas por el gobierno en este proceso? Las Fuerzas Armadas siempre han estado respaldadas por el gobierno. Gestos en una jornada en la que nuevamente se produce un ataque incendiario. Esta vez un camión fue quemado en la ruta que une a Lumaco con Vilcún, donde se encontraron lienzos alusivos a la presencia militar en la zona. A nosotros los militares no nos van a asustar. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Producir más temor en la población. Nosotros no nos vamos a cansar y vamos a estar 24/7 y vamos a emplear todo. Y si es necesario no dormir, no vamos a dormir hasta cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Misión que para algunos no se cumple a cabalidad por el concepto acotado del despliegue militar en la zona, algo descartado por el jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía. El decreto no dice acotado, el decreto dice orientarse y permitir el libre tránsito. Es lo que estamos haciendo. Muchas situaciones no ocurren por la presencia militar que se encuentra en esos caminos secundarios. Los datos duros y las estadísticas arrojan que esto ha disminuido. No nos falta apoyo político. Apoyo desde el mundo político, donde están los principales focos de críticas hacia el Ejecutivo, pidiendo que el próximo martes se amplíe el estado de excepción y se deje atrás el calificativo de acotado. Que el estado de excepción siga, pero que los militares tengan efectivamente el respaldo político para actuar y que actúen. Lo que no me parece bien es que se amplíen las facultades de los militares. Una cosa es vigilar y cuidar y proteger las carreteras. Tenemos que evitar esta militarización. Lo que corresponde es renovar el estado de excepción con todas las facultades, no que sea acotado ni reducido, porque el terrorismo no ha sido acotado ni reducido. Lo importante es tener claro que las medidas de seguridad por sí solas no resuelven el problema y acá se requiere un esfuerzo superior para generar un proceso de diálogo político. Idea que se analiza en el corazón de La Moneda, que está trabajando en conjunto con el sistema de Naciones Unidas, que va a acompañar el proceso de diálogo para dar soluciones a largo plazo. Y ya en este momento hay un montón de trabajo, diría yo, sobre los temas que son muy relevantes. Desarrollo rural, desarrollo territorial, trabajo con población indígena, temas de género. Trabajo multisectorial en una semana de análisis y decisiones que va a culminar este viernes con una reunión interministerial encabezada por la titular de Interior, donde todos los temas, incluyendo el conflicto en la macrozona sur, estarán sobre la mesa.
3 delincuentes asaltaron a una mujer y luego trataron de hacer lo mismo, pero resultó que esta vez era una funcionaria de la PDI quien frustró el robo disparando y matando a uno de ellos. Mientras que en Lampa, la conductora de un furgón escolar fue asaltada mientras llevaba niños al colegio. El gobierno anunció coordinación con municipios para mejorar la seguridad pública. Janet recibe los abrazos y las muestras de afecto de sus colegas. Lo que vivió será difícil de superar. Eran las 7 de la mañana y como todos los días conducía este furgón escolar. Yo tenía 5, 6 niños arriba del transporte y estaba recogiendo uno cuando llegaron 2 individuos con cuchillas amenazándome, y lo único que atiné fue decirle que me dejaran bajar los niños, porque se llevaran todo, pero que me dejaran bajar los niños. En sus 12 años como transportista escolar, dice que nunca imaginó pasar por una situación así. Amenazaron a los niños porque había una niña grande al lado mío, adelante, y a ella le dijeron que dejara el celular y que se bajara. Ahí la mamá que estaba recogiendo al niño abrió la puerta y metimos a los niños para adentro. Los delincuentes huyeron con dirección desconocida, pero minutos más tarde abandonaron el furgón en la antigua estación Colina. Posteriormente, estas personas en el sector ahí donde fue hallado el furgón escolar habrían colisionado con un motociclista, el cual se encuentra en buen estado de salud y mantiene solamente daño en su motocicleta. Un atraco en el que a los delincuentes ya no parece importarles quiénes son sus víctimas. En el barrio Yungay intentaron asaltar a una funcionaria de la PDI. Minutos antes, este grupo de delincuentes abordó a una mujer para robarle aparentemente su celular. A pocas cuadras intentaron hacer lo mismo, pero se trataba de una detective que regresaba a su casa. Venía caminando desde la esquina porque su domicilio queda en esta ruta, cuando se percata que estos sujetos venían muy cerca de ella, la sobrepasan, y es en ese minuto en que efectivamente extraen sus armas y se inicia la dinámica de un robo con intimidación. Producto de esto, la detective, al ver en peligro su integridad física y al observar que los sujetos mantenían armas de fuego, se identifica como tal y en forma inmediata realiza 5 disparos. Producto de los disparos, uno de los ladrones cayó abatido, mientras que los otros 2 escaparon. Según los vecinos, a diario se registran robos en el sector. Incluso mi hijo en el colegio aquí, un compañerito lo asaltaron antes de llegar al colegio a las 8 de la mañana. Un mocoso en un taxi se bajó como de 15 años y me quitó mi bolso con todo. Hemos pedido cámaras para esta esquina. Hemos pedido una garita, algo, pero no pasa nada. Delitos que parecen estar a la orden del día en diferentes comunas de la capital. En lo que va del año, los robos con violencia en la región metropolitana han aumentado en un 64% con respecto al 2021. Este jueves, autoridades regionales se reunieron con 14 municipios de la zona centro-norte para analizar la situación de seguridad pública. Tenemos que ser capaces de tener una perspectiva regional que nos permita abordar los problemas no solo en cada una de las comunas, sino en cómo abordamos este problema de manera integral. El rol de los municipios es la prevención del delito. Tenemos que tener mucha claridad de que no avanzaremos a sustituir el rol de nuestras policías. Las policías con sus tareas, los municipios con sus tareas. Se estableció una mesa de trabajo para enfrentar la seguridad a nivel macro en la zona y proponer medidas concretas en el largo plazo. Por fin una buena noticia para el bolsillo. Ayer ya lo adelantábamos, este jueves se concretó una importante baja en el precio de la parafina. Claro, sondeando, ahora bordea los 1.000 pesos el litro en la región metropolitana y habrá anuncios importantes ahora respecto a las bencinas. Los ministros quisieron fiscalizar en terreno que se concretara la baja del precio de la parafina. Es que por fin llegó una buena noticia para los bolsillos. El querosén cayó 330 pesos luego que el gobierno inyectara 40 millones de dólares a un fondo de estabilización para frenar las alzas justo antes de la llegada del invierno. Don Víctor llegó temprano a su bencinera de siempre a comprar parafina para las 2 estufas que tiene en su casa. La baja en el precio le vino como anillo al dedo. Bien, diferencia, está buena. ¿Le gustó la noticia? Sí, pues además. Ojalá que siga, es que se mantenga ahí, ¿no? Estamos durando una semana, vamos. ¿Cuántos litros hay? 23. 23 litros.
es que por los mismos 23 litros de parafina, don Víctor pagó 22.994 pesos, mientras que hace 7 días pagaba más de 30.000. Solo en una semana se ahorró 7.550 pesos y en un mes el ahorro es aún más considerable. Está bueno ahora, sí, porque antes no me alcanzaba para nada, como se dice. Se agradece obviamente todo lo que sea de baja, que ayuda al bolsillo, que está escaso, es bienvenido. Feliz porque ahora eso es lo que se ahorra, uno ya está comprando otra cosa. En torno a los 1.000 pesos quedó el precio del litro de parafina en la región metropolitana, mientras que en las grandes capitales regionales se ubica levemente sobre dicha barrera. El ministro de Energía confía en que los precios se mantengan estables durante las próximas semanas. Pueden aprovechar de buscar los lugares más económicos a través de una aplicación que tenemos, que es una página web, www.parafinaenlinea.cl. La pregunta del millón es qué pasará ahora con la benzina. El ministro Marcel alista anuncios para el lunes que contemplan otra inyección millonaria de recursos para que siga operando el MEPCO. De no hacerlo, los combustibles podrían tener alzas importantes en las próximas semanas. El lunes vamos a tener ya una propuesta en el Congreso para que sea discutida por el Parlamento. Va a involucrar recursos adicionales, pero que las características mismas las vamos a dar a conocer el lunes. De no hacerse la inyección de recursos, lo que estaríamos es viendo traspasos en los precios de la gasolina de al menos 40 pesos de gasolina a la semana. Bencinas que, a diferencia de la parafina, nuevamente elevaron su valor este jueves. 6,8 pesos subieron todos los octanajes, acumulando así 39 semanas de alzas consecutivas. Los familiares de las víctimas del tiroteo de Texas denunciaron retraso en la acción de la policía para detener al atacante, mientras crece la tragedia entre los afectados que sufrieron otra inesperada muerte. Desde Michigan hasta Virginia, cientos de estudiantes decidieron rendir este jueves homenaje a las 21 víctimas que dejó el tiroteo en un colegio de Texas y tirarse al suelo en señal de protesta por la violencia armada. Una violencia que destrozó la vida de decenas de familias en la localidad de Uvalde y que durante esta jornada sumó una nueva víctima, el esposo de una de las profesoras asesinadas, a quien el dolor de su pérdida le produjo un infarto. Vengo con profundo dolor para decirles que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor. Realmente no tengo palabras para expresarles cómo nos sentimos. Irma García fue una de las profesoras que murió al interponerse entre el atacante y los niños en su sala de clases. Llevaba 24 años casada con Joe, quien había sido su novio desde la enseñanza media y con quien tenía 4 hijos que quedaron huérfanos tras esta tragedia. Estas dos profesoras habían trabajado por muchos años en esta escuela. Tenían a sus propios hijos y pusieron su corazón y su alma para defender a sus estudiantes. Entre Irma y su compañera Eva Mireles sumaban más de 40 años de labores como profesoras destacadas y queridas por su comunidad, en donde dejaron un vacío que se siente, especialmente en sus familias, como lo muestra el emotivo mensaje que le dedicó a Eva su hija. Ahora te conoce mucha gente y estoy feliz de que la gente conozca tu nombre y tu bello rostro y que sepan cómo es una verdadera heroína. No sé cómo será la vida sin ti, pero cuidaré de papá, cuidaré de nuestros perros y diré siempre tu nombre para que siempre te recuerden. El dolor de las familias se suma a la indignación de los padres que denunciaron la tardía reacción de la policía de Texas, que a pesar de estar armados, tardaron más de 40 minutos en entrar al colegio y abatir a Salvador Ramos, como lo muestran los dramáticos videos que han circulado en redes sociales. Dicen que entraron corriendo, pero no vimos eso y estábamos muy cerca. Nos dijeron que los dejáramos hacer su trabajo, pero su trabajo era entrar y no esperar 45 minutos. Dios sabe cuánto tiempo estuvo mi niña y el resto de compañeros en medio del tiroteo. La tragedia de estas familias ha calado profundamente entre los estadounidenses. Incluso la duquesa de Sussex, Meghan Markle, asistió al memorial de las víctimas para dejar una ofrenda floral.
Mientras en Texas el luto de las familias de los 19 niños y las 2 profesoras que fallecieron desgarra su comunidad, en Washington se agudiza el debate por el control de armas. No estamos preparados para permitir que nuestros colegios sigan siendo campos de exterminio. Somos el único país del mundo en el que nuestros hijos van a la escuela preguntándose si sobrevivirán el día. En medio de la conmoción nacional por los tiroteos que han afectado a los estados de Texas, Nueva York y California, los republicanos bloquearon en el Congreso el proyecto de ley de terrorismo interno, que habría abierto la puerta a discutir la tenencia de armas en un país en el que han ocurrido más tiroteos que días del año durante este 2022. De vuelta en nuestro país, un gran susto se llevaron los habitantes del norte de Chile y también del sur del Perú. Un fuerte sismo, magnitud 7,2, golpeó un extenso territorio generando daños en sectores rurales, especialmente del vecino país. El sismo fue tan fuerte que se sintió en Bolivia, Perú y Chile. El día comenzaba cuando a las 7 de la mañana con 2 minutos hora peruana, la tierra comenzó a moverse y durante más de 1 minuto generó incertidumbre. Se ha sentido, yo creo que más que otras réplicas, se ha sentido con más intensidad, por lo menos en esta zona. Afortunadamente, hasta el momento no tenemos ningún registro de fallecidos, ni personas heridas, ni damnificados. No tenemos ese problema. Pero sí tenemos algunos daños en la infraestructura. Ciudades como Arequipa, Tacna, Cusco, Cochabamba, La Paz, Arica, Camiña y todo el extremo norte de Chile. En ese vasto territorio se percibió el movimiento telúrico que a 221 kilómetros de profundidad friccionó las placas y destruyó al menos 50 viviendas, principalmente en la región de Puno, al sur del Perú. Un evento que, claro, dada la profundidad, se percibe en una zona relativamente amplia. Lo que ocurre es que como en zona rural, normalmente esos son autoconstrucción y eso no tiene ingeniería de esas viviendas. Lo mismo que ocurre aquí en Chile, por ejemplo, en el terremoto del 2015, que afectó la zona de Coquimbo. Este movimiento 7.2 se suma al de magnitud 5.7 percibido el viernes en la región de Coquimbo y a los constantes temblores en la zona de Socaire. ¿Son acaso el reflejo de que está por venir algo mayor? Es una zona que se denomina de gap sísmico o laguna sísmica, porque no ha ocurrido un gran terremoto magnitud mayor que 8. La verdad es que lo que está al norte de la quebrada de Camarones y al sur de Iquique, en zona costera, es una zona que está madura sísmicamente y cada día que pasa existe una probabilidad que ocurra un evento importante. Cuando hablamos de eventos importantes, estamos hablando de eventos con magnitudes cercanas o superiores a 8 y generalmente esos eventos pueden ir acompañados de grandes tsunamis porque ocurren en zonas costeras. En 1868 y 1877 fue la última vez que un gran terremoto con tsunami golpeó el extremo norte. En Arica lo saben, pero sus habitantes confiesan que aún les falta preparación. Arica no está preparado para un terremoto, menos un maremoto. No tenemos un hospital que cumpla las condiciones. Lo único que me asustaría era que se saliera el mar nomás, pues, y tendríamos que buscar zonas de refugio. Digamos, las señaléticas todavía no están bien marcadas y las personas igual están como bien desorientadas todavía. A diferencia de lo que ocurre con el clima, en materia sísmica nada es predecible. Por eso siempre hay que estar preparado para un sismo de gran intensidad. Convención Constitucional. Bueno, ya fueron votadas las primeras normas transitorias, que son las que van a definir cómo se implementará la nueva Constitución, si es que gana, por cierto, la opción de la apruebo. Por ejemplo, uno de los artículos que ya se aprobó establece que la Constitución entraría en vigencia desde que sea publicada en el diario oficial.
Valentina Reyes con este y los otros temas que rondan, por supuesto, a las otras comisiones. ¿Cómo te va, Valentina? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Buenas noches en sus casas. Vamos de inmediato con nuestras gráficas, nuestras estaciones, para mostrarles un poco de este borrador de nueva Constitución en el cual están trabajando 3 comisiones: de preámbulo, de armonización y transitorias. Quedémonos en la comisión de transitorias. Ya avanzaba Iván Núñez respecto a una de las normas que se aprobó respecto a cuándo entraría en vigencia la nueva Constitución. Pero también se ha hablado de cómo reformar esta Constitución y se ha analizado que el actual Congreso podría reformar esta Constitución por un quórum de 2/3, un quórum que es considerado como un quórum alto, con una búsqueda de amplios acuerdos, pero para otros con un candado en cuanto a los cambios que podría ejecutar este Congreso a la nueva Constitución, si gana el apruebo, por supuesto, en el plebiscito de salida. Esto ha generado debate, fue aprobado en la comisión hace unas pocas horas atrás y el informe del debate sobre este tema lo tiene la nota de Agustina Álvarez. El excongreso volvió a vivir horas decisivas, votaciones claves para la posible Carta Magna. Una, que de aprobarse en septiembre, podrá ser modificada por el actual Congreso solo si alcanza el apoyo de 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Elevado quórum, la vara más alta, que para muchos deja en el olvido la idea de aprobar para reformar. Hoy día se llena de cerrojos, de candados, Constitución del amarre, para que nadie la toque, para que nadie la cambie. Asumir a priori que el texto tiene que ser reformado y que además tenga que ser reformado por este Congreso incumbente en parte importante de las decisiones que se están tomando, parece un poco contraintuitivo. Quórum supramayoritario que sería transitorio. A partir de 2026 comenzarían a regir nuevas reglas para cambiar la Constitución con un piso de voto más bajo, de mayoría simple o 4/7. Efectivamente hay discusiones aún abiertas, sin embargo la norma de primer consenso respecto a reforma constitucional establece un criterio especial y particular solamente para esta transición. Con esta norma ya en víspera de ser presentada al Pleno la próxima semana, seguramente se van a iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo, pero ciertamente un quórum más alto que la ley común. En donde parece existir consenso es en las normas transitorias sobre derechos sociales. De entrar en vigencia la nueva Constitución, el presidente tendría los siguientes plazos para presentar proyectos de ley en las siguientes materias: 12 meses para la creación, adecuación e implementación del sistema de seguridad social, 1 año y medio para el de salud y 2 para el Sistema Nacional de Educación. Finalizado el plazo, el Congreso deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo máximo de 2 años. Estamos tratando de canalizar institucionalmente demanda ciudadana. Por tanto, me parece adecuado que se establezcan plazos. No son plazos mínimos, son plazos, me parece, razonables. Son plazos que se plantean en esta primera instancia, entendiendo que también debe haber un feedback por parte del legislador y por parte del Ejecutivo. Nos vamos a encontrar con la ilógica de una mayor oferta de derechos, pero menor capacidad para poder solventarlo. Propuestas de normas transitorias que de aprobarse en la comisión llegarán al Pleno durante la próxima semana, como la de quórum supramayoritario o aquella que establece que la Constitución entrará en vigencia dentro de los 10 días siguientes a su promulgación. Cuenta regresiva de la Convención Constitucional a solo 5 semanas de finalizar el plazo para presentar el proyecto de nueva Constitución. Bien, atención, lo contaba la nota de Agustina Álvarez, se aprueba este quórum de 2/3 para las reformas constitucionales. También se aprueba, y los invito a revisar nuestra estación, el fin del Senado del año 2026. También lo aprobó la comisión. Pero atención con el tercer punto que tenemos en la gráfica. Estas propuestas aprobadas en la Comisión de Transitorias deben pasar al Pleno de la Convención Constitucional. Y como en el trabajo previo, cuando son rechazadas en el Pleno, ¿tienen una segunda oportunidad en su comisión respectiva? Sí, porque hay en el cronograma 2 plenos de normas transitorias. Así que si son rechazadas estas normas en el Pleno, pueden volver buscando otro tipo de acuerdos, sobre todo el quórum de 2/3, donde sabemos que quizás no existe total acuerdo para que esto avance en el Pleno de la Convención Constitucional. Y ahora los quiero invitar a revisar imágenes, ahí se las pedimos a la sala de dirección, de otra comisión. Estamos hablando de la Comisión de Preámbulo, que da el vamos al texto constitucional. Ellos aprobaron ya una propuesta y tenemos el primer párrafo, son 4 párrafos. El preámbulo, que es lo que dice al inicio: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Hay 3 párrafos más. Uno de ellos, de hecho, hace referencia al estallido social. Sí, y también hace alusión a la fuerza de la juventud.
Pero lo del estallido social es lo que ha generado un poco de polémica, ¿no? De debate. Y atención, porque este texto, estos 4 párrafos, se votarían en su integridad en el Pleno de la Convención, no por separado. Eso igualmente está en revisión en cuanto a la Convención Constitucional. Pero esto es parte del preámbulo, el texto que daría inicio a esta propuesta de nueva Constitución, o a la Constitución si se aprueba, por supuesto, el 4 de septiembre. Y quiero invitar a revisarlos también la tercera comisión, la de armonización, porque ellos el día sábado van a votar la estructura del texto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se organiza? Tal cual, cómo se organizan los capítulos. Y vamos a conocer ese día el artículo 1 de la propuesta constitucional. De hecho, tenemos la voz de la coordinadora Tammy Puslicnik, que nos explica un poco lo que va a pasar el sábado. Vamos a escucharla. Esta semana, específicamente el día sábado, nosotros ya deberíamos determinar el segundo gran desafío, que es no solamente los capítulos, sino que el orden de estos capítulos dentro de la Constitución, la distribución de cada uno de los 499 artículos en cada capítulo y el orden dentro de ellos. Por supuesto, no solamente el primer capítulo, sino que el primer artículo de la Constitución. Y la coordinadora, la convencional Puslicnik, nos decía que, atención, si no han leído el borrador de nueva Constitución, quizás mejor esperar a la votación del sábado a que publiquen este segundo borrador, porque va a tener una estructura que espera ser más coherente, quizás más fácil de entender. Ya, para que ¿es como una suerte de índice? Es una suerte de índice definitivo y también el orden de los artículos, de los 499 artículos. Bien, pues atentos nos quedamos a aquello. Valentina, muchas gracias. Buenas noches. Volvemos contigo, Constanza. Finalmente, el Estado de Chile pidió perdón a la mujer que en 2002 fue esterilizada contra su voluntad por tener VIH. Francisca recurrió a tribunales internacionales que determinaron que existió vulneración de sus derechos. Entiendo que hay un streaming también, ¿cierto? ¿Y dónde está la cámara del streaming? Ahí. Ante la duda, Gabriel Boric quería asegurar que su mensaje llegara a una persona en particular. Pidiéndole disculpas a Francisca, que entiendo que estás al otro lado de la cámara, por la grave vulneración, violación de tus derechos y también por la denegación de justicia y por todo el tiempo que tuviste que esperar para esto. Perdón en nombre del Estado de Chile a Francisca, la denominación que escogió la mujer protagonista de este caso, una chilena que vive con VIH, quien recurrió a instancias internacionales luego que en 2002 fuera esterilizada sin su consentimiento en el hospital de Curicó, el día que dio a luz a su hijo. Llegó la matrona de Belmez y me informó que ya no podía volver a tener hijo. Y en ese momento yo no reaccioné porque estaba con la preocupación de mi hijo. Independiente de que esté enfermo o no, uno sigue siendo mujer. Uno sigue siendo mujer y tiene su derecho a decidir por uno. Yo tenía el derecho de decidir y no me tomaron en cuenta. Así en 2007 contó a TVN su caso cuando recién comenzaba a exigir justicia en tribunales nacionales tras la grave vulneración de derechos de la que fue víctima porque nadie le informó y menos pidió autorización para ser esterilizada. Cuesta mucho aceptarlo como mujer, es difícil. Yo creo que es difícil, es muy difícil aceptarlo. Por tener VIH, le dijeron, como relató en una de las pocas entrevistas que ha concedido en estos 20 años por resguardo de su identidad. Por eso tampoco estuvo en La Moneda en la ceremonia que resaltó el acuerdo de solución amistosa luego que acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abro comillas. Me encantaría haber sido yo, con mi voz, mi cara y mi cuerpo, la que después de tantos años de lucha estuviese presente para liderar en nombre propio este acto. Sin embargo, dar a conocer mi identidad me hubiese cerrado un sinfín de puertas. No puede ser que el año 2022 todavía estas personas, precisamente para no sufrir la estigmatización, no puedan estar presentes en un acto que es precisamente de disculpa. Las puertas sin discriminación se las abrió la Fundación Vive Positivo y el Centro de Derechos Reproductivos, sus representantes en este caso, que selló con el acuerdo firmado el año pasado, proceso que involucró reuniones privadas con el gobierno, las disculpas públicas, indemnizaciones, atenciones de salud y compromisos de campañas para la sensibilización y no discriminación a personas que viven con VIH. Marca un punto de justicia muy importante y ella espera, y en sus palabras lo dice, que sirva para que ninguna otra mujer, ninguna otra persona viva historias similares a las que ella vive.
Chile reconoce públicamente la violación de los derechos humanos de Francisca y lo hizo tras 20 años de un caso que marca un precedente en el país. No es muy común que los gobiernos vengan y digan "lo sentimos". Muchos lo hacen, pero no lo muestran. Un acto de disculpas públicas realmente habla de lo comprometido que el gobierno tiene que estar con asegurarse de cumplir los cambios que se comprometió a hacer. El acuerdo quedará cerrado cuando el gobierno chileno cumpla todos los puntos acordados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ahora el gesto más importante se cumplió y tras una violenta vulneración Chile finalmente se disculpó con Francisca. El uso de drones fue clave para lograr la captura de 4 sujetos que robaban toneladas de madera desde un predio forestal en Collipulli. Las empresas del rubro acusan pérdidas millonarias por una práctica ilegal que desde hace años opera en esta zona. Fueron los drones de Carabineros los que captaron el masivo cargamento. 3 camiones que solo desde el aire pudieron ser vistos en su magnitud y en los que los 4 sujetos, incluido un vigilante, robaban las toneladas de madera desde el Fundo Mapulhue, propiedad de la Forestal Mininco en Collipulli. Salían del predio y avanzaban por la calzada cuando fueron interceptados por el OS-9 de Carabineros. Fueron sorprendidos con apoyo tecnológico de drones, sustrayendo madera desde el interior de un predio forestal en la comuna de Collipulli. Además, se logró la incautación de 4 vehículos, entre ellos 3 camiones y un jeep que utilizaban de vigilancia para así advertir la presencia policial. El robo dejó en evidencia el masivo y lucrativo negocio ilegal que desde hace años opera en la macrozona sur del país. Las empresas del rubro maderero estiman pérdidas de $100 millones solo en el año 2021, incremento del 80% en los últimos 4 años, proyectando 80.000 camiones al año que circulan con madera robada. Un robo de madera que afecta a las personas, que limita su desplazamiento, que amedrenta a trabajadores, a sus familias, miles de hectáreas cosechadas de forma ilegal, de forma no sustentable. Estamos hablando de 45.000 camiones que circulan por las carreteras con madera robada y que llegan a los destinos más increíbles, que se acercan incluso hasta la región metropolitana. El robo de madera es la actividad que financia el terrorismo, la delincuencia y la violencia que hay hoy día en la macrozona sur. Hay que entregarle herramientas a los fiscales. Y ahí creemos que es importante que el Senado, en donde hoy día duerme el proyecto de ley de robo de madera, apure las instancias para que los fiscales y las policías tengan mejores armas para poder combatir este delito. Lo cierto es que en el estado de excepción constitucional acotado que actualmente rige en la zona, el ejército también podría sumarse a los patrullajes preventivos. Es parte de las tareas también que hacemos como checkpoints. No solamente estamos cuidando las rutas, sino que también aprovechamos la oportunidad de, a través de los checkpoints, revisar el control del transporte de la madera que se haga con la legalidad que corresponde. Los 4 detenidos fueron puestos a disposición de la justicia en el Tribunal de Garantía de Collipulli. 2 quedaron con arresto domiciliario parcial y los otros con arraigo nacional, todos con prohibición de acercarse al predio del que robaron toneladas de madera. Más de 7.000 nuevos contagios de COVID se reportaron esta semana, una cifra que no veíamos hace más de 5 meses y que hace evidente la importancia de avanzar con el proceso de vacunación para los rezagados. Es la cifra más alta durante las últimas 9 semanas. Durante esta jornada se reportaron 7.550 nuevos infectados por COVID-19 en nuestro país. Pero según los expertos, este aún no es el pic de esta quinta ola. En la medida en que lamentablemente la sensación de riesgo siga siendo baja, sumándole además el frío, ¿no es cierto?, las condiciones que se dan en los meses fríos durante el invierno, es probable que estos casos sigan aumentando y logremos llegar a una cantidad de casos de alrededor de entre 20.000 y 40.000 casos. La positividad a nivel nacional ya supera el 10% y en la región metropolitana este índice alcanza el 14,68%, un aumento de la circulación viral que mantiene alerta a los especialistas. Ya fue detectada en nuestro país la variante BA4, la variante BA5 y la BA2 12.1 de Omicron, que han sido consideradas variantes de preocupación por la Organización Mundial de la Salud prácticamente porque han dominado
lugares como por ejemplo Estados Unidos, donde vemos un aumento brutal de los casos. Es que son variantes más contagiosas que Omicron original. En Chile ya predomina Omicron B2. Por lo mismo, el llamado de las autoridades es a testearse apenas existan síntomas. Es mucho más veloz, se transmite fácilmente, y eso es lo que hemos visto, desde que empezó a ser dominante esta subvariante desde el mes de abril, que hemos notado un aumento en los casos, un aumento en los contagios. Durante las últimas 24 horas se reportaron además 129 personas que están hospitalizadas en UCI por COVID, un índice que según los especialistas debería mantenerse a pesar del alza en los contagios. Aparentemente lo que estamos viendo es un aumento real de casos, de personas que efectivamente están con algún síntoma y afortunadamente en este momento son síntomas leves y que no están colapsando el sistema sanitario. La clave para mantener el sistema hospitalario disponible estaría en la vacunación, que en las últimas semanas se ha acelerado y al mismo tiempo ha generado largas filas y esperas. La ministra del Trabajo recordó que los empleadores tienen la obligación de dar permiso a sus trabajadores para que puedan acudir a vacunarse. Debe informar que va a realizar su vacunación con 2 días de anticipación al empleador. Ese horario evidentemente no puede ser descontado. Lo importante es ponerse al día cuanto antes y pese a la espera, la autoridad cifró en 2 millones el número de rezagados en segundo refuerzo a menos de una semana del bloqueo de pase de movilidad por esta causa. Las dificultades para acceder a créditos hipotecarios y la caída en la construcción de nuevas viviendas están llevando a una demanda histórica de arriendo. Una situación que, de paso, también elevó los precios. Carteles cada vez más difíciles de encontrar. El mercado de los arriendos hoy vive uno de sus mayores auges de la historia. Así lo asegura Evelyn, corredora de propiedades. Es demasiadas las personas queriendo buscar arriendo, independiente si es casa, departamento. De verdad que uno demora muy poco en arrendar. Un fenómeno que también lo confirma la administradora de propiedades Asset Plan, que realizó un análisis acerca de 17.000 viviendas. Según sus cifras, en promedio, un departamento se demora tan solo 10 días en arrendarse. Existe hoy día una dificultad de acceder a créditos, les es más caro, pero por otro lado también la gente se ha reincorporado a sus trabajos y se ha vuelto a estabilizar, entonces vuelven a tomar las decisiones de arrendar e independizarse de que tomaron en la pandemia, de volver a donde sus familias. Ahora si revisamos en detalle algunos sectores de la capital, en Santiago Centro y Estación Central, los tiempos de arriendo son de 5 a 7 días, en San Miguel e Independencia 7 días y La Florida 13 días. Alta demanda que para Evelyn vuelve difícil la decisión de entregar una vivienda. Generalmente en las casas, no importa dónde estén ubicadas, pueden haber de 3 a 5 familias al mismo tiempo visitando el inmueble. Ojo, son todas familias que ya fueron calificadas. Y en los departamentos bien ubicados cerca del metro se repite el mismo fenómeno. Situación que ha llevado a que la tasa de ocupación de los departamentos en arriendo llegue a un 99%, una cifra histórica y que ha ido de la mano con las alzas en los precios. Demasiado complicado, muy caro. Y el bolsillo no da para tanto. Yo me vine de Las Condes acá a Santiago Centro por lo mismo, porque están súper caros los arriendos. Los precios se han disparado, pero enormemente. Lo que antes se pagaba por un departamento, ahora se paga por una pieza. Los arriendos en el caso de los departamentos se han incrementado un 18%, mientras que en las casas un 21%, y las proyecciones no son favorables. Lo que nosotros preveemos es que el arriendo continúe fuerte, probablemente los precios en casa ya están un poquito más estabilizados, difícil que sigan subiendo, y en el mercado de departamentos siga subiendo a tasas de en torno de un 2, de un 3% al año, así que efectivamente hoy día es el momento para buscar un arriendo si lo estás buscando. Mercado de los arriendos que saca provecho de las dificultades que hoy se enfrentan para acceder a la casa propia, convirtiéndose en la única alternativa para cientos de familias. Iban a Estados Unidos, pero terminaron siendo rescatados en Cuba. Es la increíble historia de más de 800 inmigrantes haitianos que huían de su país, pero que fueron abandonados en un barco.
Son más de 800 haitianos, hombres, mujeres y niños que huían de su país rumbo a Estados Unidos, pero terminaron en Cuba. De primero Dios y después le doy la gracia a los cubanos, porque si no tuviéramos todos muertos. Y ello ocurrió después de que los 842 migrantes debieran pedir ayuda con señales luminosas después de ser abandonados y dejados a la deriva por su capitán. El barco fue encontrado a poca distancia de Caibarien, cerca de Cayo Santa María, un popular destino de vacaciones en Cuba que alberga una franja de hoteles y donde ahora las autoridades luchan para proporcionar ayuda humanitaria a los recién llegados. Todos los sistemas activados para atenderlos en un primer momento. Que tengan todas las posibilidades, se trasladan al lugar donde van a estar resguardados durante el término que se hacen todos los procesos de migración. Personas en ningún momento llegaron con estado de gravedad, solamente con patologías asociadas a los días que llevaban en el naufragio, patologías propias así, cuadros de deshidratación, cuadros digestivos, lesiones en la piel, producto del daño que causa el sol. Miles de inmigrantes haitianos han encontrado en el mar una posibilidad de huir de la creciente ola de violencia y secuestros que azota al país más pobre de América. Por la inseguridad que matan a uno, matan dos, no tenemos seguridad, en verdad nadie puede salir. Todo el mundo tiene que trancarse en su casa, pasando hambre dentro de la casa porque no se puede salir. Si pisas un pie afuera te matan. Violencia extrema de las bandas armadas que se desató a fines de abril en Puerto Príncipe y que ya la semana pasada levantaba las alertas de la ONU, que lamentó la muerte de al menos 188 personas. Un escenario complejo donde muchos se han visto obligados a huir de sus hogares y donde otros han tomado las calles para manifestar su descontento y pedir a gritos un poco de paz. Un Haití en el que su presidente Jovenel Moïse fue asesinado en julio pasado y en el que quedarse es para muchos más riesgoso que intentar huir en un barco. Y lo que estamos viendo es el temerario actuar de un grupo de recolectores que evitaron un asalto lanzando bolsas de basura contra los delincuentes que estaban intentando realizar un portonazo. Presta atención. Los recolectores llegaron, reaccionaron porque el tipo del auto empezó a gritar, reaccionaron y empezaron a sacar un montón de bolsas que habían aquí. Empezaron a tirárselas a los compadres del vehículo que querían hacer el portonazo. La ruta y el horario era la misma de cada día, casa por casa recogiendo la basura con el característico chaleco reflectante, trabajo rutinario hasta ese momento para 5 recolectores. Pero se encontraron con un portonazo. Aparte de retirar los residuos, terminaron por sacar a 3 delincuentes de un vehículo que estaban por robar. Los basureros corrieron porque fue aquí al frente al camión de basura, y empezaron a tirarle las bolsas de basura para que no arrancara el auto. De todo lo que pillaron aquí, pues de todo lo que pillaron aquí le tiraron. Salió arrancando en el auto que venían a hacer el portonazo, salió arrancando. Este vecino relata que las víctimas iban de visita a su casa cuando los delincuentes bloquearon el camino de sus amigos. Querían arrebatarle el vehículo de lujo, pero ante los gritos recibieron la inesperada ayuda. Los chiquillos nos vieron y empezaron inmediatamente a acercarse y a agarrar unas piedras que hay acá afuera, tirarles piedras, les tiraron basura, se acercaron de distintos lados para pegar, o sea, fue un apoyo. Logramos hacer una batalla campal entre todos y a estos 3 chicos asustarlos. El lugar del portonazo corresponde al sector de la 18ª Comisaría de Ñuñoa. En esta unidad, hasta el 22 de mayo, han ingresado 52 denuncias por robo violento de vehículo, un alza del 300% en comparación al mismo periodo del año pasado. Los robos están aquí a la orden del día. Todos comentan exactamente lo mismo. A todos les ha ocurrido un robo. Alto robo de vehículos, eso es todos los días casi. No tienen de casero. En este sector y sobre todo en esta esquina, como es comercial, tenemos robo de vehículos, ya que se ha dado mucho en las cuadras aledañas. Los vecinos y el amigo de las víctimas valoran el coraje de los recolectores, pero están conscientes del riesgo que pudo significar. No hay que arriesgarse, a eso voy, ya no hay valor a la vida. Arriesgan sí, porque tú sabes que los malandras tú no sabes cómo andan. Ante una eventualidad de que los delincuentes anden con pistola y te disparen, no hay nada que hacer. Las víctimas ya hicieron la denuncia. Carabineros está investigando el portonazo frustrado gracias a recolectores que lanzaron bolsas de basura para ahuyentar a los delincuentes.
Sus polémicas declaraciones causaron indignación y en poco más de 24 horas le costaron el cargo. Así fue la salida del ahora ex Seremi de Educación del Biobío, quien en una entrevista minimizó una denuncia de abuso sexual. Las cámaras, lamentablemente, no captaron la situación. Declaraciones a propósito de un caso de abuso sexual, palabras que en menos de 24 horas hicieron insostenible la continuidad del Seremi de Educación en la región del Biobío. Fue este miércoles cuando Héctor Aguilera concedió una entrevista a Radio RDI en Concepción. En el espacio se le consultó por un caso de abuso sexual denunciado el pasado 14 de abril contra una niña del Liceo La Asunción de Talcahuano. En medio de un proceso de reparación e investigación que está en curso, la ahora ex autoridad entregó esta respuesta. El hecho que ocurrió en el Colegio La Asunción, si bien es cierto, se dice abuso sexual, la gente como que se imagina una situación altamente compleja. La situación que ocurrió fue que un estudiante, ¿cierto?, se acercó a una menor y le hizo, por decir lo que dicen, le hizo tocaciones. Bueno, pero eso dentro de los establecimientos nacionales. ¿A usted no le parece grave eso, Seremi? Perdóneme, pero... Yo no le estoy bajando el perfil, lo que yo quiero decir... Es que eso es un abuso sexual, pues, Seremi. El rechazo fue inmediato y transversal. Desde el propio Ministerio de Educación condenaron sus palabras y enfatizaron que el relato de las víctimas nunca debe relativizarse. La continuidad de Aguilera en el cargo se volvía cada vez más compleja en medio de solicitudes transversales de renuncia. Jamás va a ser normal que un estudiante de enseñanza media pueda toquetear, manosear o abusar de una estudiante de educación básica. Yo invitaría a este Seremi que se ponga del lado de los padres que han visto cómo se ha atentado contra sus hijos. Finalmente, la permanencia de Héctor Aguilera en la Seremi de Educación se volvió insostenible. A un día de sus declaraciones, el Ministerio de Educación confirmó su salida del cargo. Hemos recibido la renuncia del Seremi de Educación de la región del Biobío y con el ministro Marco Antonio Ávila, y siendo coherentes con nuestros principios, hemos decidido aceptar su renuncia. Este gobierno aquí no tiene una segunda mirada respecto de las situaciones de abuso sexual y minimizar aquellas situaciones es algo que nos parece extremadamente grave. Aguilera había asumido la cartera de Educación el pasado 17 de marzo. Tras su salida, hizo un mea culpa. Me equivoqué en la forma de expresarlo y lo reconozco. Lo denunciado por la estudiante sí es un abuso sexual. No ha sido el ánimo de relativizar. Por ahora no se ha confirmado quién asumirá la Seremía de Educación en el Biobío. Aguilera volverá a sus funciones como coordinador de educación media en la misma repartición. Esto tras las polémicas declaraciones que le costaron la salida luego de poco más de 2 meses en el cargo. Todo tipo de situación que ocurra en 26 años tenía un joven que fue abatido por carabineros tras asaltar un servicentro en la comuna de Santa Cruz, región de O'Higgins. La Fiscalía ordenó a la PDI indagar las circunstancias de la muerte. Estas imágenes publicadas en redes sociales registran el momento en que Andrés Amablaza, de 26 años, es abatido por carabineros. Los funcionarios actuaron frente a una eventual agresión ilegítima por parte de la persona que portaba un arma de fuego, la cual también mantenía un encargo por robo. Minutos antes, cerca de las 8 de la mañana, este joven con un amplio prontuario policial ingresó armado a este servicentro en la comuna de Santa Cruz, donde amenazó a los dependientes exigiendo dinero y especies. Yo venía entrando y igual a mi compañera de trabajo. ¿Están asustadas? Un poco nerviosa, sí. Yo venía acá como entrando a Santa Cruz y me llama la niña que la asaltaron con pistola y estaba súper asustada. Alertaron a carabineros, quienes intentaron detener al sujeto que huía por la avenida principal. Con el arma que horas antes presumía en sus redes sociales, apuntó al personal policial que finalmente lo abatió en la vía pública. Pudimos establecer que ocurre un delito de robo con intimidación, donde un sujeto hasta ese momento desconocido intimida a la cajera del Pronto Copec con un arma de fuego y sustrae diversas especies y dinero en efectivo. Luego del llamado que hizo el bombero, en este caso a carabineros, y la pronta reacción de estos que se encontraban en el sector patrullando, se procede, ¿cierto?, a este enfrentamiento, resultando uno de los sujetos, digamos, fallecido en el lugar. Correspondía a una persona de sexo masculino, de 25 años aproximadamente,
quien mantenía en abdomen, tórax y miembros inferiores 5 impactos por entrada de proyectil balístico. Visión distinta tiene la familia de este joven que obtuvo su primera condena a los 14 años, adicto a la pasta base y que hace poco tiempo salió de la cárcel tras cumplir 5 años y un día de condena por un robo en lugar habitado. Carabinero tenía que haber, no haberlo matado, sino que, no sé, pues haberlo detenido o por último haberle disparado en parte de su cuerpo, pero acá se ve en un video directamente que Carabinero le dispara directamente. Frente a un ataque que realizó esta persona, funcionarios de Carabineros, actuaron frente a esta agresión. Los 2 funcionarios involucrados están en calidad de testigos, mientras la Brigada de Robos y la Brigada de Homicidios de la PDI quedaron a cargo de las pericias que buscarán esclarecer las circunstancias de la muerte de este sujeto. Un hombre trans embarazado es el protagonista de una nueva campaña de Calvin Klein dirigida hacia las madres. Una apuesta publicitaria que busca reflejar los cambios en la sociedad, como ha sucedido con otros avisos. Mire. Su nombre es Roberto Witt. Es un joven trans brasileño que hoy hace noticia no solo por su embarazo, sino también porque fue parte de la campaña This is Love de Calvin Klein, publicidad con la que la reconocida marca busca apoyar a las madres de todo el mundo, destacando las realidades de las nuevas familias. Ahora es polémica porque para uno es nuevo, pero en realidad es como algo que pasa, que existe y que va a seguir existiendo. Es una de las maneras en que se empieza a mostrar de que tenemos que ir cambiando la manera de pensar. La campaña de Calvin Klein ha causado revuelo, una marca rupturista a la hora de imponer ciertos moldes y lenguajes en el mundo del marketing y la publicidad. Lo mismo ocurrió con Benetton. Las marcas que tienen relación con la moda tienen una mayor tendencia o propensión a educar al público al cual van dirigidos con campañas de educación de cambio social, de cambios de hábitos culturales, el tema trans, el LGBTQ. La moda es cambio, y el cambio no puede ser ajeno a lo que está pasando en el cotidiano, en la sociedad. Yo creo que mi transición es la muestra de amor más grande como que he tenido en mi vida hacia mí mismo. Hoy algunas marcas publicitarias han dirigido sus mensajes en torno a los estereotipos. Toda la temática, ¿no es cierto?, de la sexualidad, de la homosexualidad, del mundo trans, ya está. Publicidad que se adapta a los nuevos tiempos. En los años 50, por ejemplo, este tipo de mensajes eran comunes. Anuncios que están completamente obsoletos. La mujer se ha empoderado y la publicidad ha jugado un rol importante en esa línea. En 2015, la marca Lian Brain dio un vuelco a la industria con su campaña con modelos XL. Además del elemento comercial, unir un elemento valórico, ¿no? que está ampliamente reconocido o que debe dar nuevos pasos, como la aceptación de lo diverso, yo diría que es un aporte en ese sentido, ¿no? Es que tal es la penetración de la publicidad que abre esferas de conversación y divulgación de temáticas que muchas veces no se logran en otros espacios. En 2007, Levi's dirigió su campaña al mercado gay con el modelo 501 de sus jeans. Otras agencias han incorporado a personas con síndrome de Down y adultos mayores. Me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos. Inclusión y diversidad se han convertido en conceptos claves para la industria publicitaria. Incluso la muñeca más popular de la historia busca romper con los estereotipos y por eso este jueves Barbie anunció el lanzamiento de su primera muñeca transgénero. Efectivamente tiene un fondo comercial, es innegable, pero también tiene un trasfondo que tiene una influencia en el cambio cultural y en que las personas en las ciudades del mundo vayan aceptando esta otra cultura, que es el mundo trans. Es la publicidad y sus mensajes que se han ido adaptando a lo largo de la historia. Un agente de cambio con un discurso que puede calar tan profundo como para tentar con una compra o para comprender el mundo en el que hoy se desenvuelven personas como Roberto. Bueno, y hoy fue una jornada doblemente triste para la música. La banda británica Depeche Mode confirmó la muerte de su tecladista Andy Fletcher a los 60 años, dejando como legado canciones como Personal Jesus, bueno, que estamos escuchando ahora. A él se suma el fallecimiento de Alan White, histórico baterista de la banda británica Yes y también músico de John Lennon.
Just Can't Get Enough se convirtió en 1981 en una de las canciones más icónicas de la banda británica electrónica Depeche Mode. Andrew Fletcher era el tecladista fundamental del grupo. Hoy su banda, que formó en los 80, confirmó su muerte a los 60 años. Era el tecladista de la banda, fundador de la banda, cofundador de la banda, y de hecho estuvo en todos los álbumes, con un talento extraordinario para crear ambientes, para crear esas sonoridades que, bueno, en Chile una banda que ha pegado muchísimo y que desgraciadamente no tendremos a Depeche Mode con él. Un miembro clave en el grupo. En su adolescencia conoció a Vince Clarke, Martin Gore y David Gahan, formando así Depeche Mode. En el partido tocando bajo de teclado y después se fue expandiendo hacia el resto de los teclados cuando la banda se convirtió en trío. Pero sí era el sostenedor de toda esa sonoridad que en vivo escuchábamos muy bien. Andy Fletcher participó en todos los discos de la banda. También recorrió el mundo como DJ y hasta formó su propio sello discográfico. Una repentina muerte que se suma a otra esta jornada. Es un baterista eximio, virtuoso, es un rockstar y además es un ser humano alucinante, cercano, humilde y todo aquello. Hablamos de Alan White, el baterista de la banda inglesa Yes. En un día doblemente triste para la música, se conoció también su muerte a los 72 años. Dicen que aprendió a tocar en 3 días porque el baterista antiguo Bill Bruford se había ido para irse a King Crimson y tuvo que aprender en 3 días. Entonces eso habla de su virtuosismo. Tomó las baquetas para aprender batería a los 12 años y llegó al grupo en 1972. El percusionista fue fundamental en el sonido de la banda, un rock clásico y progresivo que marcó en los 70. No podemos dejar pasar lo de Lennon, porque son discos fundamentales de la historia más allá del rock, digamos, de la música popular. Imagine, imagínate. Una llamada de John Lennon vinculó a White con el ex Beatle. Imagine es parte de su repertorio. Y la segunda vez en Chile, cuando vino a tocar, que también me tocó entrevistarlo, yo trabajaba justamente en otra radio. Y la recordé, y se acordaba perfecto, de hecho andaba con el mismo polerón. Tengo las 2 fotos, la foto en Londres y la foto aquí en Chile, y está con el mismo polerón, y le recordé, le dije, está con el mismo polerón, que es una marca de cerveza alemana. Las causas de muerte de Andy Fletcher aún son desconocidas. Una breve enfermedad, como indicó la familia de Alan White. La alta circulación de infecciones respiratorias tiene a las urgencias pediátricas con mucho trabajo por estos días. Uno de estos virus, el sincicial, preocupa ya que afecta principalmente a los pequeños. Ahora, la buena noticia es que Chile está a la cabeza en un estudio clínico que por primera vez vacunará a recién nacidos. Lo que se sabe, como todos los jueves, con Pascal Fuentes. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias, Connie. Buenas noches a todos. Con la pandemia aprendimos sobre los procesos para llegar a un antídoto, al recorrido de la vacuna. La vacuna contra el virus sincicial está en la segunda fase de estudio clínico en nuestro país y se podría convertir en la primera contra esta infección. De obtener buenos resultados, pasaría a la siguiente etapa, la última, y podría ser usada por la población infantil. El principal objetivo es entrenar el sistema inmune desde que nace la guagua. Esto se estima que estamos hablando del 2025. No sería ahora ni para combatir tampoco el virus sincicial que está afectando mucho a los más pequeños en este año, porque están circulando además todos los virus juntos. Entonces, por eso también hay muchas infecciones respiratorias en el ambiente afectando a los más pequeños. El doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, que lleva años en este trabajo ya, nos cuenta más. Hemos hecho también estudios clínicos que han
confirmado que esta vacuna es segura y también capaz de generar respuesta inmune contra el virus. Veníamos el 2018-2019 bien avanzado hacia la siguiente etapa de estudio, que era el estudio fase 2, que tuvimos que suspender, poner en pausa, como usted sabe, porque tuvimos que volcar todas nuestras capacidades para ser parte del desarrollo de vacunas para COVID. Nosotras estamos en proceso de vestuario. Ya te voy a contar por qué. ¿Por qué nos tuvimos que poner estas parcas? ¿A dónde vamos a viajar? Calma, calma. A ver. Antes, recordar que están en las gestiones para avanzar en el estudio, y eso depende de las aprobaciones de comités de ética y del ISP, nuestro ente regulador. Se espera que esta fase se extienda por más de un año y que incluyan unos 300 recién nacidos sobre las 37 semanas de gestación en Santiago y Puerto Montt. Puerto Montt hace frío, pero no vamos a ir a Puerto Montt. Sí, pero estas parcas están perfectas para Puerto Montt. ¿A dónde vamos a ir, Pascal? Vamos a ir más lejos. ¿Más a dónde vamos a ir? No sé si abrochármela o no, porque es muy frío. Vamos a ir a la Antártica, porque investigadores de la Universidad de Chile, mira, uy, y está helado, Juan, como dicen. O sea, me voy a cerrar la parca. Bueno, investigadores encontraron bacterias hiperresistentes que viven acá, en este clima tan inhóspito, pero no solo viven, sino que resisten. No hablamos de una en particular, sino que de varios tipos de bacterias. Ahí estamos viendo una de ellas, que estamos viendo ahí a través del microscopio, del grupo de las pseudomonas, las que causan, por ejemplo, la fibrosis quística en la bacteria patógena. Y lo que asombró a los científicos es que poseen adaptaciones y capacidades muy sorprendentes. Entre ellas, ser altamente resistente al efecto de múltiples clases de antibióticos y a otras sustancias tóxicas, ya que las probaron. Me da risa, está ahí súper abriga. Es que está helado, sí. Bueno, el vaso medio vacío es que se haya descubierto esto puede ser un riesgo para la salud mundial. Sí. No queremos eso, pero veremos el vaso medio lleno, porque el conocimiento sobre estas bacterias permite desarrollar aplicaciones biotecnológicas para adelantarse a posibles riesgos sanitarios en el futuro. Escuchemos al doctor Andrés Marcoleta. Las bacterias que habitan allí tienen capacidades que son también únicas, que no podemos encontrar en otros lugares del mundo. Sabemos que hay un riesgo potencial de que esta información realmente salga de ahí y llegue a las bacterias que causan enfermedades. El foco principal de nuestra investigación es poner la alerta de la necesidad de conocer estas bacterias hiperresistentes que están ahí, saber cómo son, cómo es esa información genética que les confiere resistencia. Esa información la podemos usar para guiar el diseño de nuevos antibióticos. Ya, nos desabrigamos de nuevo porque estamos de vuelta. Porque ahora vamos a calentar motores con una canción. A ver. Vamos a escuchar una canción. Escuchemos cómo se escucha. ¿Te suena? Johnny B. Good, supongo, ¿no? Por supuesto, el hit de Chuck Berry, Johnny B. Good. Es una de las canciones que... ¿Qué crees tú de qué vamos a hablar? No sé, ¿de una fiesta? Sonaba en Volver al Futuro, pero no vamos a hablar de viajes por el tiempo, sino que vamos a hablar de un viaje interestelar, porque es una de las canciones que viajan en la misión Voyager. La 1 fue enviada al espacio en 1977, la vamos a ver acá en el estudio también, y se convirtió el 2013 en ser el primer objeto creado por la humanidad en alcanzar el espacio interestelar. Al interior de las sondas, la 1 y la 2, llevan un mensaje grabado en un gramófono, ahí como vemos el disco de oro, y que incluye sonidos de la Tierra, como el viento, el llanto de un recién nacido, así como obras de músicos como Chuck Berry, pero también Mozart, Bach, Stravinsky, entre otros. De hecho, aparece un QR, acérquese a la pantalla, lea el QR y va a saber más detalles de lo que estamos hablando, porque esos son toda la música y los mensajes que fueron grabados en este disco de oro para enviarlo al exterior. Lo mejor de la Tierra. Lo mejor de lo nuestro. Querían poner Here Comes the Sun sí, de claro, los Beatles, pero por derechos no pudieran. Bueno, la Voyager 1 se encuentra a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra y además de entregar asombrosas imágenes de los planetas del sistema solar, envió extraños sonidos tras años de silencio. ¿Quieres escuchar? Sí, por supuesto. Escuchen.
hay antenas en California, Australia y Madrid que reciben periódicamente débiles señales ya de este viajero interestelar. Los datos que se suelen recibir son sobre densidad de plasma, campos magnéticos y rayos cósmicos. A los físicos entendieron lo que dije. Pero recientemente ha enviado mensajes que han desconcertado a la NASA, ya que la antena de la sonda no estaría apuntando a la Tierra, según indica la telemetría. ¿A dónde Las señales, sin embargo, siguen llegando. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Se lo preguntamos al astrónomo Juan Carlos Beamín. Si las antenas no están apuntando a la Tierra, no deberíamos recibir la información y la estamos recibiendo. Por lo tanto, esa es la incompatibilidad. El sistema nos dice, ojo, estoy apuntando hacia otro lado, pero si nos llega la información es porque nos está apuntando. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Bueno, este es un sistema que tiene más de 45 años, que no había presentado fallas hasta ahora, pero que está en un entorno de mucha radiación. Ya salió de este campo protector que es el Sol, de la heliosfera que conocemos, y ese es el problema. Podría ser que la radiación que hay allá afuera esté afectando los sistemas y esté generando esta especie de datos aleatorios que la NASA todavía no ha podido revelar cuál es el problema que hay detrás. De vuelta en la Tierra, les tenemos que recordar que son las 22 horas y que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, desde la NASA calculan que la fuente de energía que alimenta la sonda, un reactor de plutonio, alcanzará niveles críticos en 2025. Probablemente a partir de esa fecha ambas sondas seguirán su viaje sin contactarse más con nosotros. Pero bueno, volvamos al planeta. Porque aquí, pero no arriba, en el cielo, sino que abajo, en unas cuevas, descubrieron un lugar fascinante. Y nosotros vamos a convertir nuestro estudio en ese lugar. Vamos. Un sumidero en China, por lo que un equipo de científicos del Instituto de Geología Karst encontró un bosque del que no se tenía registro hasta ahora. Y lo más increíble es que podría albergar especies nunca antes estudiadas por la ciencia. Especies, sobre todo vegetales, que no estaban dentro de la planificación de que existieran y en este sumidero podrían estar. Tiene unos 192 metros de profundidad esta cueva y se puede acceder a través de 3 aberturas. Hay árboles de hasta 40 metros que van buscando la luz que se filtra desde las alturas. La región donde encontraron este pozo celestial, o Tianquén en chino, es conocida por sus extraordinarias formaciones rocosas. De hecho, tiene el título de Patrimonio de la Humanidad. Los sumideros son además depósitos profundos de agua subterránea. En Chile también tenemos. Hay una región que se llama Archipiélago Madre de Dios, que tiene un montón de cuevas y es fascinante para los espeleólogos, los que investigan y van descubriendo los científicos de las cuevas. Ojalá los podamos visitar algún día. ¿En China o acá, cerquita, en Madre de Dios? Es más fácil. Sí. Gracias, Pascal. De Buenas nada. noches. Aprendimos muchísimo hoy día en Lo que se sabe. Seguimos contigo, Iván. Claro, para contarles lamentablemente de una tragedia que ocurrió en el sector Pan de Azúcar, en Coquimbo. Una mujer embarazada y sus 2 hijas de 6 y 11 años murieron tras el incendio de su vivienda. El único sobreviviente fue el esposo de la víctima, quien a esa hora había ido a dejar unas visitas luego de la celebración de un cumpleaños. No pudimos hacer más nosotros tampoco. Pensábamos que no había nadie. Y tratar de llamar por WhatsApp para que la gente viniera a ayudar, pero era demasiado tarde. Pasada la 1 de la mañana fue la hora en que Bomberos recibió la llamada al 132. 17 minutos se demoró el primer carro en llegar desde la ciudad de Coquimbo hasta el sector rural de Cruz de Caña, en Pan de Azúcar. Cuando llegamos acá ya el incendio estaba desatado, fue algo sumamente rápido. Gracias a los camiones aljibes que están en el sector se pudo controlar el incendio hasta que llegara Bomberos. Lamentablemente al rato después nos enteramos que habían personas desaparecidas y cuando empezaron con la remoción de escombros nos confirmaron que estaba fallecida la vecina con sus 2 hijas más el bebé que estaba esperando ella. Karen Gallardo, de 30 años, que estaba embarazada, y sus 2 hijas de 6 y 11 años fallecieron calcinadas en el lugar. Cuando nosotros ya teníamos, con colaboración con bomberos, teníamos ya el fuego un poco más controlado, aparece el esposo de la dueña de casa. Porque una familia completa, vecinos que se van, que uno se encariña y que nos pase esto para nosotros es muy chocante.
Horas antes, al interior de la vivienda, habían celebrado el cumpleaños de un familiar. Antonella Sofía y su madre Karen Gallardo, quien se encontraba embarazada de casi 9 meses, no alcanzaron a ser rescatadas por vecinos ni bomberos. Las llamas consumieron en pocos minutos la vivienda de madera. En este momento estamos en plena etapa de investigación, entrevistando al círculo cercano de las víctimas, al esposo también, y en este minuto está siendo trasladado al cuartel de la PDI para tomarle declaración. ¿El único sobreviviente es el dueño de casa? Sí, correcto. Él no estaba en el lugar, aparentemente. El único sobreviviente de este grave siniestro es el padre de quien estaba por nacer y de la hija del medio, esposo de la víctima. Según testigos, no estaba en la casa a la hora del incendio, pero sí habría participado de la celebración. El hombre tuvo que prestar declaraciones durante esta jornada. Eso se está investigando. Nuestro personal del Departamento de Investigación de Incendios estuvieron colaborando con la BICRIM de la Policía de Investigaciones para poder establecer cuál es la causa y el origen de este incendio. Eso es variable, depende de las características que el perito encuentre en el momento en que se hace el peritaje y también de los exámenes que disponga el fiscal de turno para que se realicen. Peritos de la Brigada de Homicidios de la PDI indagan una serie de variables de esta tragedia que hoy enluta a la región de Coquimbo. Su papel como el mafioso Henry Hill en la película Buenos Muchachos marcó toda una época. Se trata del destacado actor Ray Liotta, quien murió sorpresivamente en República Dominicana, donde grababa una película. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Escenas que marcaron una época y que sin duda más de alguno reconoce. Buenos Muchachos de Martin Scorsese es una de las películas íconos de la mafia y de la década de los 90. Siguiente generación que hoy se encuentran de luto porque su protagonista, el reconocido actor Ray Liotta, quien encarna al mafioso Henry Hill, falleció este jueves a los 67 años, mientras dormía en República Dominicana. Entró en forma orgullosa, pero con al mismo tiempo empatía, a codearse de tú a tú con Robert De Niro. Fue un perfecto complemento en esa película. La cinta sobre la banda que perpetró el mayor robo en efectivo de la historia, sin lugar a dudas, le abrió las puertas de Hollywood a Liotta, pero nunca pudo superar su personaje en Buenos Muchachos, aunque lo intentó con poderosas interpretaciones como en Hannibal, donde actuó junto a Anthony Hopkins. Un actor que por su fisicalidad terminaba teniendo estos roles un poco más, uno podría pensar un poco más agresivos, pero que de alguna manera también lo fue equilibrando súper bien en su carrera. Sin embargo, también hubo momentos en los que se desmarcó de ese perfil e incursionó en un mundo completamente diferente en la actuación. Volvió a la televisión de manera continuada, estuvo como policía en Shades of Blue, la serie de Jennifer López que tuvo un par de temporadas, y también hizo bastante comedia. Hizo una película con los Muppets. Fue nominado a un Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto en 1987 con Something Wild y en 2005 ganó un Emmy por Mejor Actor Invitado. Pero no solo su imagen fue ícono de cine y televisión, su voz también se lució participando en el videojuego GTA, Call of Duty, la película B-Movie y Bob Esponja. Es un actor que era instintivo y que era solamente un actor por naturaleza, talentoso, sin tener que pasar por grandes escuelas de teatro ni nada por el estilo. Ray Liotta grababa la película Aguas Peligrosas en República Dominicana cuando murió inesperadamente. Una de las 3 cintas de las que estaba trabajando y no pudo terminar, y que seguramente estarán dedicadas a su memoria. Ya volvemos con 24 horas Central. ...24 horas Deportes. Ya tenemos técnico, es el señor Eduardo Berizzo. Ayer se lo comentábamos, faltaban solamente detalles para que Eduardo Berizzo asumiera como director técnico de la selección chilena. Escuchábamos la palabra de
Pablo Midat, el presidente de la Federación de Fútbol de nuestro país, hoy ratificando ya la llegada del ex ayudante de Marcelo Bielsa en la banca de la selección chilena. El ex director técnico de O'Higgins de Rancagua, que logró un título de campeón en la primera división de nuestro fútbol. El ex director técnico de la selección paraguaya, que no le fue bien en estas últimas clasificatorias y que fue despedido. Va a asumir la selección chilena, debería viajar junto a La Roja para esta gira por Asia, donde recordemos va a jugar el 4, el 10 y el 14 de junio, en una nómina que hizo Francis Cajicao, ¿no? El director de selecciones, que hoy a través de un comunicado se justificó, se defendió, y yo no entiendo qué hace en el fútbol chileno. ¿Por qué no se quedó en el fútbol inglés? ¿O por qué no trabaja en la NASA? De acuerdo a sus argumentos. Detalles en la siguiente nota. Mira. Bueno, es un técnico con pergaminos, con historia, con experiencia en selección, en Europa, en Chile. Se llama Manuel Eduardo y lo apodan Toto, tiene 52 años y nació en Cruz Alta, provincia de Córdoba, en Argentina. Berizzo tomará el mando de La Roja. Y conoce el medio, es un técnico como los otros de la terna también, con unos niveles de conocimiento del fútbol chileno que es fundamental. La Federación de Fútbol de Chile informa que llegó a un completo acuerdo con el señor Eduardo Berizzo y su staff. Este fue el comunicado de la ANFP. Ya tenemos técnico, es el señor Eduardo Berizzo, conocedor de nuestro fútbol y con una vasta experiencia internacional. Le deseamos la mejor de la suerte en este nuevo proceso. Bueno, mi opinión sobre Marcelo la he expresado muchísimas veces. Es un espejo donde mirarme. Él ha sido un gran constructor de mi manera de entrenar. Un bielcista reconocido que ha buscado armar su carrera como técnico con los pilares que aprendió del Loco, del riñón más profundo de Newell's Old Boys, donde fue dirigido por Bielsa. En Rosario le encontró sentido a su vida y al fútbol. Su paso por Newell's lo marcó definitivamente. Pero he aprendido muchísimo de Marcelo a nivel futbolístico, pero también a nivel conductual. El Toto, apodo que heredó de su padre, intentará reencantar a todo un país con su selección. Yo tengo buenas impresiones porque trabajé con él cuando estaba en la era de Bielsa, que era un hombre con una ideología clara. Espero que si es que llega él, que lo haga bien, que saque buenos jugadores, una proyección, así que esperemos que lo haga bien para la selección. Como técnico dirigió a Estudiantes de La Plata, O'Higgins, donde fue campeón. En Europa tuvo un exitoso paso por Celta. También estuvo en Sevilla, donde incluso fue diagnosticado con un cáncer de próstata. Me encuentro muy bien, entiendo de que tengo que prestarle atención. Es una cosa que me cuesta, nunca pienso en mí, y mucho menos en una situación así. No quisiera ser, ni quiero ser el foco de atención. Tras vencer su cáncer, luego fue a Athletic de Bilbao, donde tras 13 partidos sin ganar fue despedido. Después volvió a Sudamérica para dirigir a la selección de Paraguay, donde igual fue cesado de sus funciones por malos resultados. No, la verdad que fue un fracaso total. Puede ser muy bueno. Yo conozco mucho a Eduardo, muy buena persona, un gran tipo, muy trabajador. Este lunes arriba Berizzo a Chile para ser presentado ese mismo día. Se espera que vaya a Asia a dirigir a La Roja en la Copa Quirín el próximo mes. Comienza una nueva era para la selección, esta vez con un viejo conocido. Que esperamos que le vaya bien, pues, ¿no? Que tenga éxito en la selección chilena Eduardo Berizzo, ¿no? Que sus nóminas no hayan dudas, ¿no? Que no haya influencia de representantes, de empresarios del fútbol. Vamos ahora con Colo-Colo, con esa derrota ayer frente a Fortaleza, quedando eliminado de Copa Libertadores. De más a menos la campaña del Cacique en esta competencia internacional, donde los últimos 3 partidos recibió 9 goles. Espera rival, que se va a conocer mañana para la siguiente ronda, pero no la Libertadores, en la Copa Sudamericana. Allí va Moisés, que encara, se dio al centro y puede ser el primero. ¡Gol de Fortaleza! Siempre el responsable soy yo, soy el entrenador. Moisés, gol de Fortaleza. Mal funcionamiento defensivo. No marcamos bien. Se acabó el sueño en Copa Libertadores, cuesta creerlo, más si hasta hace unas semanas atrás Colo-Colo tenía todo para llegar clasificado al último encuentro. Pero tras enfrentar a Alianza Lima en Perú llegó la debacle. 9 goles en contra en los últimos 3 encuentros coperos y un equipo que terminó siendo eliminado por un debutante en el certamen. Así que lamentablemente pagamos
Caro, habíamos empezado muy bien esta fase de grupos, jugando muy bien, partido, el equipo respondió de forma excelente, pero bueno, hoy no fue así en la fase defensiva y pagamos con una derrota. Para el Cacique, el camino continental continuará en la Conmebol Sudamericana. El colista del Brasileirao derrotó y sacó de Libertadores al líder del torneo local, que en su casa vio cómo se le escapó uno de los objetivos que tenían este año. Adiós a Libertadores de forma prematura, pero la buena es que acceden directamente a los octavos de final en Sudamericana. Además de ello, $500.000 como bonificación. Y lo primero que se dijo en el vestuario es, muchachos, levantar la cabeza de que tenemos Copa Sudamericana ahora. Y ahora sí tenemos que ver y analizar todos los rivales que nos puedan tocar en Copa Sudamericana. Pese a caer en el segundo torneo internacional de mayor prestigio, al santafesino no le sacan de la cabeza el gran y primer ítem que tienen. El objetivo principal, como lo dije al principio, es el torneo nacional, ¿no? Ahí tenemos que apostar a llegar primero. Y termina haciendo este gol. Con Yago, Pikachu, gol de Fortaleza. Ahora cambió el objetivo. Nosotros ahora, lamentablemente, tenemos que pensar en Sudamericana y no en Copa Libertadores, que es un dolor grande para mí como entrenador, para los jugadores también. Eliminados por un debutante y que además es el exclusivo colista de su campeonato local. Todo un balde de agua fría para Colo-Colo, que tiene que recalcular algunos objetivos menos uno: el bajar a fin de año la estrella 33. Y un ídolo de Colo-Colo, claro, referente, capitán, goleador, un tipo que de todas maneras trascendió el Cacique, ¿no? Que tiene el cariño de los fanáticos del fútbol chileno. La imagen para Esteban Paredes, que no va más, se va a retirar, ahora sí, del fútbol profesional. Arrastra una rebelde lesión, una pubalgia que le impide jugar. No va a seguir más en Coquimbo Unido, su último club. Imágenes, ¿no?, de lo que ha logrado incluso en esta temporada con goles. El delantero que llegó a 365 goles, 198 de ellos defendiendo la camiseta de Colo-Colo. Con el Cacique, que logró títulos como el Clausura del 2009, el 2004, el 2015, transición del 2017, 2016, Supercopa del 2017, 2018, bueno, en fin, mundialista también, recordemos, en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, defendiendo los colores de Universidad de Concepción, Puerto Montt, Cobreloa, en el fútbol mexicano con Pachuca, Atlante, Querétaro, ¿no? Logrando ascensos también con Puerto Montt, con el Chaco, con Coquimbo Unido, bueno, goleador histórico del fútbol chileno con 221 goles en primera división. Ojalá que tenga éxito ahora en el retiro. Se habla de la posibilidad de que siga su carrera como director técnico. Está estudiando, ¿no?, esa carrera. Bueno, con esta información vamos a la pausa. Volvemos con más acá en 24 Horas Deportes. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Regresamos con Alexis Sánchez, sí, que sorprendió en redes sociales publicando imágenes de su nuevo proyecto, pero no tiene que ver con el fútbol, pensando ya quizás cuando deje el balompié, el fútbol profesional. 33 años para el delantero del Inter de Milán. Recordemos que le queda un año de vínculo contractual con el cuadro italiano, pero allá en Italia continúan señalando de que no va a seguir en el Inter. Mientras tanto, claro, piensa en su futuro, dónde va a seguir el delantero chileno la siguiente temporada. Mira. Con 33 años, Alexis piensa en su vida después del fútbol. El goleador histórico de La Roja enseñó estos hermosos paisajes ubicados en las colinas de Friuli, en la región nordeste de Italia, lugar en el que se convertirá en empresario del vino, un fundo de 25 hectáreas que tiene entusiasmado al tocopillano. Con esfuerzo y sacrificio se cumplen los sueños. Es la consigna del delantero en este nuevo proyecto. Después de finalizar la temporada con el Inter, aprovechó de disfrutar de una tranquila cabalgata, recorriendo riachuelos, descansando y conectándose con la naturaleza.
Contempló el atardecer para luego mostrarse feliz, recargando baterías, mientras define su futuro. Sus goles no viajarán hasta Sudamérica, eso al menos por ahora. Fue el propio director deportivo millonario e ídolo del club, Enzo Francescoli, quien llamó al delantero. Le ofreció un contrato por una temporada, pero no alcanzaron a hablar de cifras, porque el tocopillano cerró la puerta de inmediato. Se quedará al menos un par de temporadas más en el viejo continente. Tutto Mercato apuesta por el Sevilla, otros hablan de su regreso a Barcelona. Con 33 años, Alexis sigue vigente, anotó 9 goles y dio 5 asistencias en su última temporada nerazzurra. Por eso, ofertas no le faltan. Sigue a los equipos chilenos en la Conmebol Libertadores por Star Plus. En Roland Garros, el segundo Grand Slam del año de esta temporada 2022 con Cristian Garín. Me despido con esta información. Pausa, ya continúa Constanza Iván, acá en 24 Horas Central. Buenas noches. ...24horas.cl. Mejor que preste atención a esto porque la Dirección Meteorológica emitió un aviso por heladas para 7 regiones del país, el que va a comenzar a sentirse a partir de este viernes. Y la ONEMI emitió una alerta temprana preventiva para 3 de estas regiones porque, insisto, preste atención, las temperaturas podrían llegar hasta los 10 grados bajo cero en algunas zonas. ¿Lo escucho bien? 10 grados bajo cero. ¿Tiene dudas? En nuestro portal 24horas.cl está toda la información. No será mucho más abrigado que eso. Mucho más abrigado que la parca que nos pusimos con la Pascal, todo. Terminan aquí las noticias, pero es jueves. Los jueves son de Carlos Pinto. Así es que los invitamos para que sigan en TVN con un nuevo capítulo de El Día Menos Pensado. Buenas noches. Buenas noches. Ah, no. Sí.